Sí, es más complicado. Buenas tardes, es un gusto volverlos a ver. Vamos a hablar de un tema que es importante, que es una de las causas más frecuentes de enfermedad de padecimientos que se tienen en el primero, segundo y tercer nivel de atención. Vamos a ver algunas generalidades, te voy a dar algunos tips, alguna forma de sistematizar los datos y recuerda que es de los temas que tiene un poco más de peso en el examen ENAR. Alguien decía, este tema importa, sí, todos importan, pero como bien dicen, hay temas que tienen un mayor peso. Y es este, junto con la diabetes y demás. Bueno, tengo 4 objetivos en esta clase. Primeramente, que identifiques cuáles son los factores de riesgo. Evidentemente, los factores de riesgo son compartidos para diabetes, para obesidad, y que son importantes, son preguntas que te puedan preguntar. Sistematizar los criterios de diagnóstico. ¿Cuáles son las recomendaciones de tratamiento farmacológico y no farmacológico? Porque recuerda algo importante, en tu examen ENAR te van a preguntar tratamiento farmacológico, primera elección, segunda elección, te van a preguntar del tratamiento no farmacológico, sobre todo hay preguntas, de acuerdo a la dieta o de acuerdo al ejercicio, ¿cuántos grados baja de hipertensión? Y cosas que vamos a manejar aquí. Y sobre todo los criterios de envío a segundo nivel. Primeramente empezamos con casos clínicos, que es parte del entrenamiento que debes de tener. Pablo, 80 años, acude con cefalea de 6 meses de evolución, es de tipo pulsátil, acúfenos, fosfenos, vértigo. Cuando escuchas acúfenos, fosfenos, algo inmediatamente en tu pensamiento debe ir dirigido a algo. Antecedente de 2 cifras tensionales elevadas. Recuerden que los pacientes no dicen qué tan elevado está. Dice que el paciente se encuentra alarmado porque presentó un fuerte dolor en la región torácica, 15 minutos de duración. Acuérdense que en este examen, como en la vida, es fundamental preguntar o saber cuánto es la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca. ¿De acuerdo? Nos habla una glucosa de ayuno de 105. La primera pregunta, ¿en qué estadio de hipertensión se encuentra de acuerdo al JNS8? En el estadio 2. Algo importante, recuerda y siempre que te pregunten presión arterial, que la JNS8, JNS7 solo tiene 2 estadios. La clasificación europea, la clasificación de la norma mexicana o la clasificación de la guías de práctica clínica, todavía a veces sale con la clasificación europea para que tengas cuidado en cuáles son las opciones que vas a poner. ¿Qué estudio solicitas para la complementación diagnóstica? Acuérdense dónde estuvo en la consulta. Dice que fue consulta. Radiografía de tórax y electrocardiograma. Siempre muy importante saber dónde está siendo valorado. Generalmente te hacen preguntas de primer y segundo nivel de atención. Rara vez te dicen que están en un centro de alta especialidad. ¿Qué estudios de gabinete se requieren para determinar el riesgo cardiovascular? Te tienes que preguntar cuáles son las medidas o cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares, cuáles son los modificables y no modificables que veremos a lo largo de la exposición. ¿Cuál sería la respuesta? Glucosa sérica y perfil de lípidos. Perfecto. Bueno, entremos en materia. Hipertensión. La hipertensión, como sabemos, es un síndrome, conjunto de signos y síntomas que se caracteriza por el aumento elevado de las cifras tensionales a una cifra mayor de 140/90. Creo que eso todo el mundo lo sabe. ¿Cuál es la base fisiopatológica? Recuerden que estas enfermedades crónico-degenerativas en el nuevo modelo están basados en un proceso inflamatorio y un daño a nivel endotelial, por lo cual tendrás que analizar cascada de inflamación, endotelinas, óxido nítrico. Pero más allá de que quiero que hagas una revisión exhaustiva de cómo, cuáles son todos los factores,
te invito a que apeles al sentido lógico de qué te están preguntando. No te van a preguntar detalles de fisiopatología, sino hechos muy claves y precisos de cuáles son los mecanismos alterados para que tú conozcas o tengas una mayor posibilidad de éxito para contestar las respuestas. Básicamente es el incremento de la resistencia vascular que se traduce a un daño vascular, por ende a un daño endotelial y a una dificultad en la distensibilidad o en la contractilidad de los vasos, a partir de diferentes elementos que veremos más adelante. Es la fuerza que ejerce la corriente sanguínea sobre una superficie de las arterias. En términos burdos, imagina un tratado de plomería, porque básicamente es en qué fuerza va a través del el flujo a través del tubo. ¿Cuál es este? Las arterias, y por ende, ¿cuál es donde la superficie de contacto? El endotelio, por lo cual las alteraciones se llegan a dar a este nivel. Ya lo veremos. Algo importante que quiero que recuerdes. Debes saber que estas cifras son medidas aleatorias. No es que digamos que el que tiene 140 o 130 está bien o está mal, o pacientes que dicen que manejan presión baja, sino que a partir de diferentes estudios a lo largo de los años se estableció que las cifras de presión arterial no hay normal o anormal, sino que simplemente se empiezan a ver alteraciones o daño a nivel endotelial a partir de la cifra de 140-90. Algo importante que debes conocer: ¿cómo se clasifica la hipertensión arterial? Hay diferentes escuelas, diferentes enfoques. Básicamente son 4 los que lo estudian: primaria, secundaria, complicada, no complicada, episódica limítrofe, sistólico-diastólica, sistólica aislada, si es emergencia, si es urgencia. Vamos a revisar los más importantes, tómalos en cuenta. La más básica y clásica de todas, primaria y secundaria. ¿Cuál es la más frecuente? La primaria, en el 90 a 95% de los casos. Traducción: cuando hablamos de una etiología primaria es que no sabemos cuál es la causa. Cuando sí la sabemos, es la secundaria. Cuando uno se pone a hacer revisiones de hipertensión primaria, empiezan a buscar la cuestión genética, la cuestión del cromosoma. Si te sirve es en el brazo largo del cromosoma 15, en la sección HLA, no sé qué. Eso no te van a preguntar en el examen. Solo es por si quieres apantallar a alguien que es en el cromosoma 15. Pero eso no es lo importante. Se ha visto que tiene un mayor peso los factores ambientales que vamos a ver. Las formas secundarias, que alcanzan un 5%, son las manifestaciones donde hay un cuadro conocido como tal. Pregunta de examen departamental o de examen ENAR básicamente: ¿cuál es la causa más frecuente o importante de una hipertensión arterial primaria? Como menciono aquí, es por catecolaminas. La primera opción es un feocromocitoma. De causa secundaria, gracias, es un feocromocitoma, ¿de acuerdo? Esa es la primera causa. Si no te lo ponen, puedes tanto poner como un síndrome de Crohn, que es una hipersecreción de aldosterona, o de cortisol, un síndrome de Cushing. Cushing te la van a preguntar a lo mejor para otro tipo de patologías o en alguna otra entidad nosológica. Pero si te preguntan causa secundaria principal, di que es el feocromocitoma. En la vida real, paciente que tiene cifras de presión arterial altas, que es joven y no tiene una causa aparente, descártale un feocromocitoma hasta no demostrar lo contrario. Enfermedades renales en fase terminal. Otra pregunta del examen que es un clásico: enfermedad renovascular cuando hay una obstrucción por una agenesia o cuando hay una secreción exagerada de renina. El tratamiento contraindicado de este padecimiento, ¿cuál es? ¿Cuál es el fármaco contraindicado cuando hay una estenosis o una enfermedad renovascular? YECAS. Automáticamente tu cerebro debe saber que es un YECA, ¿de acuerdo? Otra, coartación de aorta es importante. Si te lo ponen en un paciente joven que no te dan sintomatología de feocromocitoma, o que mencionan que tuvo alteraciones en el nacimiento o problemas de ruidos cardíacos desde la infancia, la coartación de aorta es tu
Es tu clave, ¿de acuerdo? La importancia de estas, como dice la diapositiva, es que se pueden curar o se pueden hacer alguna intervención para prevenirlas. Por ende, no vamos a hablar más de esta. Vamos a otra clasificación. No complicada y complicada. La complicada y no complicada. La complicada es cuando ya tiene alteraciones cerebrovasculares, coronarias, renales, aórticas. Pregunta examen también. ¿Cuál es la causa más frecuente o cuál es la complicación de la hipertensión más frecuente? ¿Cuál? No, en hipertensión no. En diabetes sí. Accidente cerebrovascular, que es una alteración micro o macro. Micro, la principal en hipertensión micro es EBC. ¿De acuerdo? Es un clásico que vas a ver en el hospital cuando ya seas residente, en la especialidad que tú quieras, que llega con cifras de presión arterial y llega EBCado porque ya sea que le dejaron nunca tomar el fármaco o alguien le quiso bajar la TEA de manera rápida y súbita. Ya veremos más adelante un caso clínico de eso. Otra clasificación episódica limítrofe sostenida acelerada. Esta no tiene mucha utilidad clínica, por lo cual no vamos a ahondar mucho en ella. Casi ya no se menciona en la literatura. Caso clínico, que sé que les gusta. Este es nuevo. Todos los demás ya vienen nuevos. 65 años, 110 kilos. Lo que te dije, IMC, ¿cómo estará? Talla 1,65. Tabaquismo, ¿cuánto fuma? Sedentario. Es empleado de oficina. Va con su esposa. Qué raro. Niega sintomatología. Esto es muy importante porque debemos saber que la hipertensión arterial es una enfermedad de predominio masculino, que es un factor de riesgo. Ya lo mencionaremos más adelante. Checa los signos vitales, la presión arterial. Ya te calcularon el índice de masa corporal. ¿En qué clasificación está? ¿1, 2 o 3? 3. Perfecto. Hay una clasificación europea que estaba leyendo hace poco que dicen que hay hasta estadio 5. Pero bueno, no creo que se los pregunten. Circunferencia abdominal 130 centímetros. Le piden una bitácora diaria de presiones arteriales. Y digo, nos está dando el diagnóstico, ¿no? Al momento de la consulta, 160-80. Antecedentes familiares sin importancia. Viene la primera pregunta. De acuerdo a la European Heart Journal, o sea, los europeos, ¿en qué categoría clasificarías a este paciente con los resultados obtenidos de la bitácora y las obtenidas en el consultorio? 2, 1. ¿Por qué 2? A ver, levante la mano, ¿quién dijo 2? Ahora sí regrese la foto. No es un café. Chécalo, Checa sus cifras. Al momento de la... ¿Ya? ¿Suficiente o más? Ya. De acuerdo a la European Heart Journal, ¿cuánto está? Y por ejemplo, estas que tiene 140-80, 150-70 y cuando llega a 160-80. ¿Y es que era los dos? ¿Aislada o...? ¿Por qué aislada? En el consenso europeo, una cifra normal y una alterada lo toman como aislada, sobre todo de diastólica. En el JNC 6, 7, 8, acuérdense que una cifra alterada y la otra normal ya están en estadio 1, 2, estadio 1 o estadio 2, ¿de acuerdo? Entonces tengan mucho cuidado, por eso les pone ahí, ¿quién hizo la clasificación? Es sistólica aislada, ¿de acuerdo? Aunque si lo pones en el JNC 8, sí es una hipertensión estadio 1, ¿no?
Bueno, tratamiento de primera línea de acuerdo a la guía de práctica clínica. La opción B, el diurético tiacídico, sí. Como les dije, la tiacida es debatible porque este paciente tiene factores de riesgo, ¿no? De acuerdo a los factores de riesgo, a que es un ser productivo, a que su riñón todavía tiene unas buenas probabilidades de sobrevivir, ¿cuál pondrían ustedes en un momento determinado? Un YECA. ¿Y está la opción YECA? No. Entonces ya te ayuda el caso para poner tiacida. Si es un paciente con factores de riesgo como este caso, se vale poner YECA, ¿de acuerdo? Pero insisto, piensen que los que están haciendo el ENAR en algunas preguntas son maliciosos. ¿Cuántos criterios de riesgo cardiovascular tiene al momento este paciente? Regrésele, doctor. Sí. Ahí está. Cinco, 4, 3, 2, 1. A ver, ya vamos para allá. ¿Quién dijo 4? Levanta la mano. 3, 6, 5. ¿Y los demás no saben? Órale. 5. Sexo, edad, tabaquismo, obesidad y circunferencia abdominal. Todavía no tenemos cifras de dislipidemia, pero con pura clínica nos están dando 5, ¿de acuerdo? Lo más probable es que sí tenga aceite en las venas, ¿verdad? Pero bueno, no lo sabemos. Vamos. Desde el punto de vista de su presentación clínica, otra clasificación episódica, fronteriza, acelerada. Como les digo, ya no es muy práctico. Otro concepto importante, sistólica diastólica y sistólica aislada. Cuando las dos cifras se alteran, que es lo normal, algunos le llaman sistólica diastólica. Y en sujetos ancianos, debido a la dureza ya de los vasos que se mencionaba esta tendencia o esta creencia en los 80s, se encontró que la TEA sistólica, debido a la esclerosis que tenía la aorta y todos los vasos, podía tolerarse como tal, ¿de acuerdo? Entonces por eso inventaron la clasificación de hipertensión sistólica aislada. En la vida real esta clasificación ya no es muy válida. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que no predice el riesgo cardiovascular, que esta cifra es importante para predecir riesgo cardiovascular. Antes algunos decían, bueno, lo que pasa es que la más importante es la diastólica, porque nos habla de la cuestión del gasto cardíaco, pero se ha encontrado que no es que sea definitiva la diastólica, sino que puede en un momento determinado predecirnos más problemas la cuestión sistólica elevada que la otra. Ya lo veremos más adelante. Vamos a estadísticas, que a veces les preguntan en el ENAR algunas estadísticas. La prevalencia nos habla del 24%. Traducción, 1 de cada 4 de las personas que conocemos tiene hipertensión. A esta enfermedad le llaman la de los 50 o de las mitades. ¿Por qué? Porque de este 24% que la padece, es lo que se conoce, pero se calcula que más de la mitad del 50% que la tiene no lo sabe. Se calcula que de la mitad se detecta y la mitad no. Se sabe que de la mitad toma el medicamento y la mitad no. Y se sabe que únicamente el 20% de la población total, o sea, la mitad de estos 50% están controlados, lo cual se traduce a que solo 1 de cada 5 está controlado. Por eso les van a llegar un montón de deseados a sus guardias. Por eso en la consulta es bien complicado controlarlos, porque ya veremos todos los factores que influyen para que tengan un buen apego, ¿no? Factor, pregunta de ENAR, factor más importante para el desarrollo de hipertensión arterial. La obesidad y el sobrepeso. El factor número 1 para el desarrollo de
es la obesidad. ¿Por qué? Me dirán. Porque la obesidad es el máximo promotor de inflamación y estamos hablando que es una enfermedad de índole inflamatoria, que hay una inflamación a nivel de endotelio y un desequilibrio en el óxido nítrico, en las ADT1, en las AT1 y todo eso que vamos a ver, y todas esas interleucinas que ustedes se van a aprender o no, más allá de que se las aprendan o no, aprendan a usarlas de manera lógica. ¿De acuerdo? Y se presenta en algunas series de acuerdo al ENSANUD en 30% de nuestra población. Y la hipertensión es el predictor de enfermedad cardiovascular, el predictor más importante de EBC en primer lugar. Por eso los pacientes que tienen hipertensión, la primera complicación es el EBC. La segunda, el infarto agudo a miocardio. La tercera, la insuficiencia cardíaca. La cuarta, enfermedad vascular periférica. Y la quinta, insuficiencia renal. Acuérdense que insuficiencia renal, su predictor principal es la diabetes. Perfecto, ya lo veremos cuando veamos diabetes. Tercera causa de incapacidad como dato curioso. No creo que te pregunten eso. Caso clínico nuevo. Paciente de 80 años, acude con rinorrea, tos productiva, cefalea. Y como somos buenos clínicos, le tomamos los signos vitales y no solamente le mandamos su clorfenamina compuesta. Y oh sorpresa, 150-80, talla 1,60. La hija está preocupada porque está registrando la tensión arterial de su padre porque le compró un aparatito ese de los que están vendiendo en el Sam's o en el Costco y quiere estrenarlo, un digital esos de pulsera. Y la cifra sistólica no baja entre 140 y 150 y la diastólica entre 80 y 60. Por lo que le exige, yo le puse ahí pide no, le exige que le dé un antihipertensivo para bajarle la TEA. Y he estado tentada a darle metoprolol, que toma a su esposo, porque acuérdense que las primeras mamás, primero las primeras doctoras son mamás, aguas. ¿Qué medicamento utilizaría para este paciente? A, B o C. D. A ver, levante la mano quien dijo D. Calcio antagonista, un amlodipino, nifedipino. Nadie, bien. Metoprolol a dosis bajas porque le cumple el capricho a la señora, porque la señora sabe de fisiopatología y de identidades clínicas. Qué bueno que no hay doctores. Nunca se dan a lo que les piden sus pacientes. Sí tomen en cuenta su opinión, pero no se dan a ellos nada más por ceder. Si no pondríamos boticarios, si no haríamos ENARM, sino contrataríamos changuitos que llenaran recetas. Diurético tipo tiacida dosis baja. Una opinión, bien, pero no. Ninguno. ¿Cómo se hace el diagnóstico? La clave es ninguno. ¿Cómo se hace el diagnóstico de hipertensión arterial? Dos cifras en un momento no consecutivo, clasificado por un facultativo, ¿no? Por un médico, por un profesional de la salud, una enfermera. ¿De acuerdo? Aquí no me está diciendo que le estoy tomando una TEA. El médico lo cita en la siguiente semana y vuelve a tener cifra tensional alta. ¿O sí? No. Este NARM es horrible por eso. No cuestiona tanto conocimiento, sino cómo contestas y sabes leer las preguntas. Porque medicina ustedes ya la saben. Ya estuvieron 6 años o 7 en la escuela y han estado leyendo. ¿Cuál es la meta de tratamiento para un paciente de tensión arterial diastólica mayor, de adulto mayor menor de 80 años y por qué? La correcta es la C, ¿de acuerdo? No pueden bajar la TEA diastólica mayor de 65 por el riesgo de hipoperfusión coronaria. Muchas de las grandes complicaciones cuando tienen a pacientes ya de arriba de 70, 80 años es que sigue la diastólica elevada. Pues métele metoprolol, métele hidroclotiacida, métele un montón de cosas y le provocan un bajo gasto y el bajo gasto le va a ocasionar hipoperfusión coronaria y le van a dar síndrome de caja. ¿De acuerdo?
Bueno, síndrome de ataúd para que no se me confundan. Ese es el síndrome de caja. ¿Por qué no administrarían metoprolol si este paciente tuviera presión arterial mayor de 160 en 2 tomas consecutivas y como tal? ¿Por qué el metoprolol no va de primera línea a este paciente? Porque se supone que una hipertensión 2 es un combinado, ¿no? Claro. ¿Y qué más? ¿Qué provoca el betabloqueador? ¿Por qué no hay que darlo a un paciente mayor de primera línea, por supuesto? Baja la frecuencia cardíaca. ¿Y eso qué hace? No tanto el bloqueo. ¿Qué más? Baja la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Y qué pasa cuando baja la frecuencia cardíaca? ¿Qué disminuye? El gasto. ¿Y qué pasa cuando no hay suficiente gasto? ¿Qué no llega sangre suficiente a dónde? Al cerebro. ¿Y qué le pasa cuando no llega sangre al cerebro? Se becea. Por eso los betabloqueadores no son de primera elección en pacientes ancianos. ¿Sale? Hay una indicación muy clara para un betabloqueador, pero luego la platicamos y no quemo mi plática. Definición. Aquí tengo las 3 clasificaciones. Te pido que estudies la presentación. Va a ser importante. Todos estamos partiendo que es de 140 a 90, ¿no? Pero en la población de mayor de 60 años el JNS8 hizo una adecuación menor de 150 a 90 debido a la cuestión de la esclerosis que tienen los vasos, ¿de acuerdo? Esto es una adecuación nueva del JNS8. Y el europeo, acuérdate que usa óptimo, normal, normal alto, grado 1, grado 2, grado 3, hipertensión sistólica aislada. ¿Me entienden? Cada quien hace su clasificación. Como alguien dijo por ahí, este tema es el importante, ni modo, te tienes que aprender los 3. Y también usa la lógica, ¿verdad? Hipertensión secundaria, como ya hemos definido, la primera causa de secundaria es feocromocitoma, otras causas es el Cushing o el hiperaldosteronismo, de acuerdo a la guía de práctica clínica. El JNS7 y JNS8 utiliza coartación de aorta, enfermedad renal. Toma algo en cuenta. Si te preguntan una complicación en paciente joven, utiliza lo que te dice la guía de práctica clínica, porque es literatura que está adecuada a nuestra población y las nuevas tendencias de los que están haciendo exámenes para uniformar cosas es la guía de práctica clínica. Tuve una reunión hace poco para ajustar guías de práctica clínica y parte de los criterios que están buscando para actualizar todas las guías de práctica clínica es esto, para uniformar todo y que no haya ese debate de ¿para qué población? Entonces un consejo muy sano y sabio es que bases tu estudio en guía de práctica clínica y contestes. Si tienes que elegir entre 2 opciones, vete a lo que dice guía de práctica clínica. A menos de que la pregunta sea claramente que te digan el JNS7, JNS8 y lo demás. ¿Sale? Otras enfermedades que tú tienes que descubrir o que tienes que ver como causa, la enfermedad parenquimatosa renal, la estenosis arterial renal, el alteronismo primario y las pruebas que tienes que pedir. ¿De acuerdo? Eso lo repasamos después. Otras poco comunes a continuación, el feocromocitoma, el síndrome de Cushing, que será motivo de otras pláticas. Factores de riesgo para que queden contestadas sus preguntas. Sí, doctora, ser hombre es un factor de riesgo. Nos arriesgamos por ustedes. ¿Dice la literatura eso? ¿Nivel de evidencia A? Eso es para que no lo olvides. No es cierto, pero es para que no lo olvides. Bueno, para el examen sí es cierto, pero no es por esa causa, ¿eh? Es porque no tenemos hormonas. Edad, hombres mayores de 55 años, mujeres mayores de 65 años. ¿Sale? Tabaquismo, por supuesto. Dislipidemia. De acuerdo, colesterol total arriba de 190. Algunas literaturas te marcan arriba de 200. El LDL arriba de 115. HDL abajo de 40 o abajo de 50 en mujeres. Triglicéridos abajo de 150, lo normal. Arriba de 150 es donde está la alteración. Glucosa alterada en ayunas. Entre 102 y 125. Si te ponen un caso de 101, hazle caso. Porque dependiendo de la literatura dicen arriba de 100. Prueba de tolerancia a la glucosa alterada.
obesidad arriba de 30 e historia familiar de enfermedad cardiovascular en hombres menores de 55 años y en mujeres menores de 65 años. Por eso es una desgracia que muchos pacientes tengan, bueno, una mujer que tiene un infarto antes de los 55 años tiene un pésimo pronóstico porque precisamente por la protección hormonal no debería pasarle este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Salud. Otros factores de riesgo importantes: obesidad abdominal, la cintura arriba de 102 en hombres, mujeres arriba de 88. Si es una pregunta que tenga una tendencia para población gringa o europea, es 90 y 80. Aquí en México, 80 una mujer y arriba un hombre de 90, todos tendrían factores de riesgo. Si aún así un montón tienen. Presión de pulso abajo de 60, un electrocardiograma con hipertrofia ventricular izquierda con el índice Sokolov arriba de 3.5, un ecocardiograma que nos muestra una hiperplasia, una hipertrofia de ventrículo izquierdo, digo, eso es visible, que haya una placa en la pared, que ya haya una disminución en la tasa de filtrado glomerular, microalbuminuria, diabetes o una enfermedad cardiovascular o renal establecida. Por eso los pacientes diabéticos tienen un riesgo similar al que ya tuvo un infarto, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, ya llevamos a varias preguntas, varias interrelaciones. Vamos a algo importante en la fisiopatología. Más allá de que abordemos la fisiopatología metiéndonos a cuestiones micromoleculares o que nos quemos la cuestión de la situación genética, vamos a hacerlo de manera práctica. Caso clínico. Masculino, 69 años, hace 2 meses tuvo un infarto, hipertrofia ventricular izquierda, acude a valoración para el ajuste antihipertensivo. Antes de su infarto, tomaba losartán, tenía cifras de 145/90 y aún así no le agregaron otra cosa porque el facultativo decía que así estaba bien. Bueno. Peso 80, frecuencia cardíaca 70, talla 1,68. Debería bajar aún más de peso, pero no lo hacen, no nos hacen caso. 140/80. ¿Qué fármaco se debe utilizar en un paciente con antecedente de un infarto agudo a miocardio reciente? Beta bloqueador, porque el beta bloqueador ¿qué evita? La remodelación y que ocasione una cuestión de fibrosis que disminuya la contractilidad miocárdica, y que tenga un peor pronóstico y su FIBI no se pueda recuperar. Por eso inmediatamente un paciente que tiene infarto, ¿cuál es el tratamiento de elección y es hipertenso? Metoprolol, atenolol, cualquiera que tenga olor, ¿de acuerdo? Cifra recomendada para este paciente que debe manejar. Ya la marqué. Error de dedo. Algunas literaturas mencionan de 135/80. Pero aquí como no tenemos esa opción es 130/80, ¿de acuerdo? Pero sí te lo dejo para que lo tomes en consideración. 130/80 o 135/80. Si son tan desgraciados de ponerte la cifra de 135/80 y 130/80, que no creo, pon 135. Esos europeos como son. ¿Qué fármacos están contraindicados en este paciente? ¿Cuál no le darían? Calcio antagonista, ¿por qué no le quieres dar amlodipino? ¿Quién no le quiere dar amlodipino a este hombre? Allá arriba, allá atrás, perdón. Sí, no es una combinación muy idónea, pero no está contraindicada. Sí, tienes razón, pero no, cuando está infartado por las cuestiones lo puedes dar, no en ese momento, pero sí para ajuste de fármacos, sí. La hidralazina, no le pueden mandar ningún vasodilatador. ¿Qué ocurre si ya está alterada la contractibilidad y todo esto? ¿Va a aumentar qué?
provocas aumento de vasodilatación, de por sí ese endotelio está lastimado, no le va a servir y esto le puede provocar complicaciones. La hidralazina o cualquier vasodilatador está prohibido, ¿de acuerdo? No le va a ayudar. Doctor, isosorbide, es para los síntomas, no le va a ayudar en otra cosa. Por eso las nuevas tendencias o guías mencionan que el isosorbide solo se le puede dar por un lapso de máximo 6 semanas. Posterior a que los pacientes lo usen 3-4 años porque les da miedo dejarlo de usar y cuando les dices ya no le vamos a mandar isosorbide les empieza a doler, es de su cabeza, no tiene ninguna explicación fisiopatológica. La presión arterial es una cuestión de gasto cardíaco y una cuestión de resistencia periférica. Se altera porque hay una disminución o aumento del gasto cardíaco y hay un aumento en la resistencia periférica. El endotelio es algo que permite la contractibilidad o distensibilidad del vaso. ¿Qué pasa cuando hay una alteración a nivel del endotelio y se pierde la situación de poder amortiguar la resistencia? Aumenta la contractibilidad y tiene que aumentar ese gasto cardíaco y eso hace que aumenten las cifras porque aumenta la presión dentro de los vasos como tal y por ende al alterarse eso empiezan a alterarse los siguientes mecanismos de óxido nítrico y demás que vamos a ver. Y recuerden que ante esto hay un proceso de remodelación. La inflamación junto al estrés oxidativo y los factores neurohumorales produce una remodelación, lo cual disminuye la capacidad de contractibilidad del vaso y por ende nos da la génesis de la hipertensión. Esto aunado a que se encuentran aquí en los vasos placas de ateroma y otras cosas, sigue el proceso inflamatorio, se desprende y al desprenderse nos provoca una complicación como el EBC. Tómalo en cuenta. Aquí están los que quieren saber su esquema del óxido nítrico y todo eso. A partir de la sintetasa y de la disminución. ¿Qué ocurre? ¿Qué es el óxido nítrico? ¿Qué hace el óxido nítrico? Un vasodilatador. ¿Y qué ocasiona un vasodilatador? Disminuye la resistencia. Por eso a mí me preocupa mucho, por ejemplo, los que hacen ejercicio y quieren bajar de peso así cueste lo que cueste y que se toman sus complementos de óxido nítrico. Sí van a bajar porque van a aumentar la temperatura, van a aumentar la vasodilatación. ¿Qué va a pasar cuando lo dejen de usar después? Es un paciente que se está adelantando a un infarto unos 10, 20 años. Pero bueno, van a estar infartados fuertotes, ¿no? Cada quien. ¿De acuerdo? Entonces, al existir el óxido nítrico, este va directamente al músculo liso de la pared vascular, donde hay un proceso de un intercambio de GTP a GMP, a un GMP cíclico, ¿de acuerdo? Y esto, al alterar una función endotelial, tenemos que la función endotelial, al ir a los arteriales y los capilares, hay una alteración en la presión diastólica. Y de igual manera, cuando la pared arterial se ve afectada, hay una distensibilidad aórtica, lo cual afecta a la presión sistólica. Dependiendo en cuál de estos dos mecanismos, ya sea que esté dañado a nivel estructural la pared arterial y por ende la función endotelial, digamos, lo que está provocando el aumento o la disminución del flujo y lo que está envolviendo adentro este tubo, ocasiona que haya alteraciones en cuestión de la presión diastólica y sistólica. ¿Qué quiere decir este esquema? Esta era una explicación que trataban de dar el por qué había una alteración de únicamente en una presión sistólica. ¿Se acuerdan que hablábamos del paciente anciano? Ellos nada más hablaban de que debido a la esclerosis de la pared se perdía una distensibilidad aórtica y por eso aumentaba solo la sistólica. Pero se ha encontrado que no solamente es una cuestión de arquitectura o una cuestión del proceso anatómico, sino que también hay un proceso endotelial que tiene un proceso inflamatorio intrínsecamente ligado, por lo cual hay una alteración en la modulación de la vasodilatación y vasoconstricción, por lo cual se encuentra que está alterado tanto la presión sistólica como diastólica. Y el otro elemento que tenemos, el angiotensinógeno, que a partir de la renina y de las enzimas que ustedes ya conocen como la
las enzimas diferentes a la renina pasa a ser angiotensina 1. Y la angiotensina 1 a partir de los ECA, de las captepsinas, de la quimasa, se convierte en angiotensina 2. Quitándole todo este rollo, ¿qué es lo que tienes que aprender o qué es lo que es práctico para tu examen? El angiotensinógeno, a partir de la acción de la renina, se vuelve angiotensina 1. Y la angiotensina 1 se va a volver angiotensina 2, que son agentes potentes que provocan ¿qué? Vasoconstricción. Y entonces cuando hay vasoconstricción, ¿qué ocurre? Aumenta el flujo y aumenta la presión en la pared, y eso provoca las cifras de presión alta. Por eso los diferentes mecanismos, como son los YECA o los ARA2, tienen diferente funcionalidad o diferente situación a estos niveles. De ahí que sea esta explicación de que por qué no se deben combinar ARA1 y ARA2. Porque estamos bajo el mismo sistema angiotensinógeno. Digámoslo en un término práctico, queremos bloquear una carretera. ¿Para qué sirve que bloquee una carretera en 2 tramos si ya está bloqueada en uno? Eso dígaselo a un nefrólogo, el nefrólogo no lo cree aún. Dice que tiene efecto pleiotrópico y por eso aquí le gusta combinar el ARA2 con la YEC. No se lo discutas en el hospital al nefrólogo, pero si te lo preguntan en el examen del ENAR, pones uno u otro. Y si te lo ponen en las opciones los dos, eliges, depende de qué te quieran preguntar. Digamos que es mejor usar el ARA2 porque no tiene efectos secundarios. Bueno, no tiene tantos efectos secundarios. El efecto secundario más importante del YECA, ¿cuál es? La tos. Si te ponen en el caso, el paciente tiene mucha tos, ya. Secundaria la acción de la bradicinina. Pones el otro. Pero si en las opciones te ponen YECA o un ARA2, cancélalas. No, si te ponen las dos opciones, acuérdense que les había mencionado que en los exámenes en AM a veces te ponen 2 opciones. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Te ponen losartán, enalapril, nifedipino y hidroclorotiazida. Si tienes en las opciones dos que tienen el funcionamiento similar como es el YECA o el ARA2, eliminas esas 2 opciones y eliges el calcioantagonista. Seguramente te van a poner un paciente de 60 años, ¿verdad? Pero bueno, ya lo veremos en un caso clínico. Y como sabemos, la angiotensina 2 que tenemos que bloquear provoca aterosclerosis, vasoconstricción, disfunción endotelial, fibrosis, remodelación, la apoptosis, aumenta la proteinuria y liberación de aldosterona. Todo esto ya lo explicamos de manera anterior, por eso es importante inhibir la angiotensina 2 por los efectos a órgano blanco. Básicamente, para que tengas el conocimiento, ¿qué ocasiona? Ya me dijeron vasoconstricción, aumenta el cronotropismo, aumenta la secreción de aldosterona, aumenta la vasopresina, aumenta la situación de sodio, disminuye el potasio, aumenta el proceso de adhesión y agregación a nivel de plaquetas, expresa efectos, sustancias inflamatorias como la PA1 y PAI, 1 y 2, aumentan los BCAM de inflamación, provoca aumento de estrés oxidativo. Todo esto se resume en inflamación. Y cualquier agente que te pregunte en la fisiopatología produce inflamación y produce vasoconstricción. ¿De acuerdo? De igual manera, revisa este cuadro. Caso clínico. 50 años. Es hipertenso desde hace 3 años. Le dan captopril 1 diario. Tiempo de vida media del captopril. 6-8 horas. Mínimo le tienes que dar 3 al día. 1 al día es como si no le estuvieran dando nada. Pero bueno, así nos gusta a nosotros los mexicanos. Hace una semana se terminó las pastillas y como no sintió ninguna molestia, ¿para qué? Y acude con dolor de cabeza, un sonido extraño en oídos y mareos, tinnitus susfenos en idioma médico. Checa su índice de masa corporal, tiene 160-100 y quién sabe desde hace cuánto lo tiene así. Paciente activo reactivo, orofaringe normal, sin ruidos agregados, ruidos cardíacos rítmicos, sin edema o lesiones. Al parecer está bien, ¿no? De acuerdo a la guía de práctica clínica, ¿cuál es el segundo medicamento que podemos indicar en este paciente? De acuerdo a la guía de práctica clínica, ¿cuál es el tratamiento de segunda línea? ¿Cuál es primera línea?
YK diagonal ARA 2. En la guía de práctica clínica en el consenso europeo ponen YK ARA 2 en el mismo nivel. ¿Cuál es en la vida real y por eso preferimos uno u otro? Los costos. ¿De acuerdo? En todas las guías YK o ARA 2 son los de elección para pacientes con riesgo cardiovascular. Si no tiene riesgo cardiovascular, eliges tu tiazida. En la población mexicana y en la vida real y en el caso clínico, si te ponen que tiene obesidad, ya tiene un factor de riesgo. Pero si te dicen que es un hipertenso flaco, elige hidroclorotiazida. Segunda elección, sí, hidroclorotiazida, para un paciente con riesgo o con factores de riesgo cardiovascular. Por eso es bien importante leer lo que les preguntan. Por eso les pongo estos casos a propósito. No es que no sepas medicina, sino que son malintencionados. Porque me queda claro que sí saben medicina ustedes. Dentro de las medidas dietéticas, ¿cuál es el consumo permitido de sal? 1 a 2 gramos, exactamente, de sal. Y si te preguntaran de sodio, porque es otra forma de preguntártela. 6, sodio. 6 gramos de sodio, que es la traducción de 1, que es la traducción a 2 gramos de sal, de sal, perdón. ¿Sale? Ahí te estoy regalando más preguntas. Medidas higiénicas dietéticas. ¿Cuál es el tiempo por semana recomendado? ¿Quién dice B? D de dedo. ¿Por qué D? La guía de práctica clínica dice 150 minutos por semana, mínimo. 30 por 5, ahí está 150, ¿de acuerdo? Unos dirían la opción B, una cosa el ejercicio anaeróbico, traducción pesas, y el otro el aeróbico. En un paciente hipertenso no está recomendado cargar pesas, ¿sale? Opción D. Te cuento algo, los nuevos consensos que van a salir mencionan que deben ser 60 minutos por 5, deben sumar 300 minutos. Todavía no para estos exámenes, todavía no está aprobado. Tranquilos. 150 hasta el próximo septiembre, que es su examen. Ya para cuando se hacen R1, para los que van a venir a sustituir a los R4, estén preparándose y ya a lo mejor cambiaremos esta pregunta. Inflamación. Este esquema te sirve para ver que tenemos todo tipo de factores que provocan la disfunción endotelial, ¿no? El factor adhesivo de plaquetas, la EDLL, todos esos que ya mencionamos, los monocitos. Y este cuadro es muy importante para que conozcas. Tenemos factores de riesgo. Los factores de riesgo nos pueden llevar a intolerancia a la glucosa, diabetes, obesidad. A esto aunado a la hipertensión, a la aterosclerosis, la hipertensión del ventrículo izquierdo, nos hace un infarto a miocardio. Posteriormente el infarto a miocardio nos provoca una remodelación. Aquí podemos evitarlo o disminuirlo con ¿qué medicamento? Con beta bloqueador. Luego, si no hay un beta bloqueador, nos puede producir una dilatación ventricular y una insuficiencia cardíaca congestiva. Y el estadio final es la enfermedad cardiovascular. Este nos sirve para que veas toda la clase de pasos que pudo haber antes para el desenlace final de un paciente con hipertensión, obesidad y diabetes. ¿Cuáles son los órganos blancos de la hipertensión arterial que a veces te preguntan? El corazón, la principal complicación es la insuficiencia cardíaca. Principal complicación de hipertensión a nivel cardíaco, insuficiencia cardíaca. Principal complicación. Complicación más grave, complicación más severa, el infarto, ¿de acuerdo? Te estoy dando ahí 2 preguntas de examen en ARM. Principal complicación, insuficiencia cardíaca. Complicación más grave o complicación, hace como 10 años hicieron complicación mortal de la hipertensión. Complicación más grave, complicación con mayor afectación,
infarto. En el cerebro es el EBC, en el riñón nefropatía y en el ojo retinopatía. Por si te lo llegan a preguntar. Caso clínico, una mujer 40 años, se activa la alarma. Hipertriglicemia de 6 meses de diagnóstico. Le dan bezafibrato una vez al día. Órale. Concluyó hace 3 meses, seguramente la doctora. Tenía 3 turnos o algo así. El de hoy acude por presentar resultados de laboratorio y refiere durante una semana dolor de cabeza intenso, asociado a visión borrosa, que se da al recostarse. 150 a 100, unos 54 y 75 kilogramos, más o menos va haciéndose índice de masa corporal, ya está llegando a los terrenos de la obesidad, triglicéridos 250, colesterol 200, HDL 75, LDL 75, ¿eso es mucho o poco? De HDL. Mucho, entonces puede ser que esté protegida. El factor hormonal. Suerte. La exploración normal, neurológicamente íntegra, cardiovascular funciona bien. De acuerdo a la guía de práctica clínica, ¿cuál es la cifra de tensión arterial con la cual debemos iniciar tratamiento farmacológico? ¿Sí? ¿Esta paciente tiene un riesgo cardiovascular? ¿Me regresó? Mujer no es factor de riesgo a los 40 años. Triglicéridos 250 están todavía decentes. Es arriba. Bueno, sí, tiene razón. Triglicéridos, cierto. Perdón. Colesterol todavía no. HDL, LDL está en un factor normal. HDL está elevado, es un factor protector. Ok, vuelvo a preguntar. 160-40 o mayor de 140-90 en pacientes con factores cardiovascular o de 120-80. ¿Cuál es? A, B, C o D. ¿Qué dice la guía de práctica clínica? A un paciente de 120-80, o sea, una cifra óptima, ¿se le da tratamiento farmacológico? No, no se le da tratamiento farmacológico. ¿A partir de qué cifras se les da tratamiento farmacológico? 140-90 con riesgo cardiovascular. ¿Qué dicen todas las guías? Paciente que le encuentre 160 o 100 arriba, en cualquier momento, se le dan fármacos. 140-90 sin factores de riesgo, dieta y ejercicio, higiene y todo eso. Aquí en México, en la vida real, ¿qué paciente de 140-90 no tiene un factor de riesgo? Por eso en la práctica a todos les damos fármacos. Por eso todos sus maestros cuando estuvieron en clínicas y eso, ya tiene la presión arterial elevada, dale ya su fármaco. ¿Sale? Pero la letra dice que los que tienen 140-90 sin factores de riesgo, puedes todavía darles dieta y ejercicio. Por eso la respuesta correcta es la A. ¿Cuál es el paso a seguir para realizar el diagnóstico de hipertensión arterial? La C, una elevación sostenida de TA con cifras igual o mayor a 140-90. Te pude haber puesto la respuesta también, 2 o más tomas en momentos diferentes con TA arriba de 140-90. Elevación sostenida con cifras de 160-100, bueno, pero eso es desde antes, ¿no? Una toma de TA con cifras de una toma no es suficiente. Y elevación de TA y MC de 35 y glucosa sérica, a lo mejor para síndrome metabólico, pero no para esto. Meta terapéutica, alcanzar niveles de tensión en un paciente con factores de riesgo cardiovascular. Con esta paciente que tiene riesgo cardiovascular. Gracias.
Diagnóstico, de acuerdo a la guía de práctica clínica. ¿Qué consenso usa la guía de práctica clínica? La OMS. ¿Y la OMS cuál usa? El consenso europeo, el que tiene los estadios 1, 2, 3. Entonces vas a tener que estudiarte el consenso europeo y el JNS8. Ni modo. Óptima, normal, normal alta, hipertensión 1, 2 y 3. ¿Sale? El diagnóstico, ¿cómo era en el JNS7? Normal, prehipertensión, estadio 1 y estadio 2. Aquí como menciona, en el normal o en la prehipertensión, o sea, hasta abajo de 139/89, sin tratamiento farmacológico, ¿de acuerdo? En el estadio 1 ya das tratamiento farmacológico y en el estadio 2 es un tratamiento combinado, básicamente, ¿de acuerdo? Esto se coló de otro examen. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con un esfingomanómetro, no con el de pulsera, ni digital, ni nada de eso. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la prueba diagnóstica para... ¿Cuáles son las pruebas para establecer la detección de nódulos para feocromocitoma? ¿Cuál es el gold estándar, la prueba gold estándar? Una resonancia magnética o una tomografía de acción computada para atender estos, para hacer el diagnóstico en hipertensión secundaria. ¿De acuerdo? ¿Cómo se debe hacer la medición de la tensión arterial? Te lo pongo porque a veces a alguien le preguntan o le piden preguntas de prevención y ahí lo tienen, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos rescatar de esta? Tienes que buscar un brazalete adecuado para su tamaño, inflar arriba de 20 milímetros de mercurio a donde el pulso humeral desaparece. ¿Qué pulso se toma en cuenta para hacer las cifras de presión? El humeral, por si te lo preguntan, y arriba de 20, ¿de acuerdo? ¿Y cada cuánto se tiene que desinflar o a qué velocidad? 2 o 3 milímetros por segundo, escuchando los ruidos de Korokov, que son las preguntas que te pudieran hacer en relación a esto. Caso clínico, 65 años, un infarto hace 12 años, de cara inferior, le hicieron un stent. En la última valoración le diagnosticaron hipertensión arterial. Acude enviado por su médico cardiólogo para seguimiento. Actualmente está asintomático, 140/100, frecuencia cardíaca 96, pesa 110 kilos y 1,72, triglicéridos también, colesterol bien, LDL está bien, ruidos cardíacos rítmicos, abdomen sin alteraciones, neurológicamente íntegro. De acuerdo a la guía de práctica clínica, ¿cuál es el medicamento que debemos manejar? A, B o C o D. ¿Por qué C? ¿140/100? Tuvo un infarto, ¿no? ¿Y qué hay que hacer con los pacientes que tienen infartos? Bájale el gasto, ¿no? Que no trabaje tanto su corazón. ¿Ves que el motor no está funcionando y lo quieres cargar? Beta bloqueador. Y el beta bloqueador con la combinación que tú quieras. Por la edad, el más recomendable es el calcio antagonista. Ahorita ya veremos tratamiento. ¿Cuáles son los factores de riesgo identificados para la hipertensión? ¿Me regreso? Debes tenerlo. Cuando te pregunten algo de hipertensión, ya vas en lo que estás leyendo, estás contando, ¿eh?
C. Sexo, obesidad, edad y antecedente de infarto. De acuerdo a guía de práctica clínica, ¿cuáles serían los signos de daño a órgano blanco en una emergencia hipertensiva? Acuérdate que la hipertensión se divide en urgencia y emergencia. Ah, exactamente. Defectos motores o sensoriales, o sea, le dio al cerebro. Tercer y cuarto ruido, se está infartando, está destruyéndose algo de adentro. Arritmias, por supuesto, está dando en la torre en la conducción. Asimetría de pulso, lesiones isquémicas, soplos. Tratamiento farmacológico. Vamos a lo interesante. Como ya les había dicho, tratamiento inmediato a los que tienen 160-100. Y a los pacientes de 140-90 con elevado riesgo cardiovascular. Riesgo cardiovascular ya sabes cuáles son. En la población mexicana en la cual tú has estudiado durante 7 o más años o has atendido a lo mejor por más años, casi todos tenemos. ¿De acuerdo? Tratamiento que aporta beneficio en pacientes con antecedentes de EBC y su magnitud es proporcional a la reducción de TEA. Les das un YECA más un diurético en la población que tiene EBC. Los pacientes con EBC es una buena indicación dar YECA con diurético, ¿de acuerdo? Vamos a generalidades. Apréndetelas para que tengas criterios para poder tomar decisiones. Paciente menor de 55 años, un YECA, porque tenemos que proteger su riñón, ¿de acuerdo? Puedes poner también un YECA o un ARA2, se vale. Pacientes mayores de 55 años, tiazolidionas o calcioantagonistas. Digamos que la de elección así históricamente hablando es el calcioantagonista para mayores de 55 años. Estos criterios cambian un poco dependiendo si es diabético, pues tienes que darle un YECA para proteger su riñón, ¿no? Pacientes con angina o infarto más hipertensión, das beta bloqueadores y calcioantagonistas. Es la mezcla dorada, la combinación excelente. Hipertensión más enfermedad renal crónica sin estenosis o que no haya sido secundario a estenosis, YECA o ARA2, ¿de acuerdo? Si tiene estenosis renal, está contraindicado el YECA y el ARA2, para que no caigas en la trampa con, enfermedad renal crónica, pero si es secundaria una estenosis, no lo pongas. Hipertensión más diabetes, la meta es 130-90 abajo de. Y el tratamiento de elección con diabetes e hipertensión, ¿cuál es? Un YECA o un ARA2. Hipertensión más pacientes con alto riesgo EBC, uso de anticoagulantes, riñón único, disminuir las cifras de 130-80. Tienes que ser más estricto aún con pacientes que tienen estos riesgos. Tratamiento farmacológico, el beta bloqueador, no se usa como tratamiento inicial. Se utiliza cuando el paciente tiene infarto, ¿de acuerdo? Cuando tiene algún problema cardiológico. ¿Sale? Otra tabla. Se recomienda en primer orden de elección un YECA, siempre. Segundo, un ARA2. Luego, un calcioantagonista. Después, los diuréticos. Y al final, los beta bloqueadores. Que es otra forma para que te acuerdes de lo que debes usar. Tratamiento no farmacológico. Más adelante vamos a volver a hablar del tratamiento farmacológico. No se preocupen. Modificación al estilo de vida. Disminución de la ingesta de sodio. ¿Cuánto es lo máximo que puedes tomar de sodio? 6 gramos. Perfecto. O traducido en sal. 2. Reducción de factores de riesgo modificables. ¿Cuáles son los factores de riesgo modificables? Obesidad, peso, sedentarismo, tabaquismo, los no modificables, edad, sexo. ¿De acuerdo? Reducir el número de fármacos antihipertensivos y su dosis. Promover ejercicio, suspender tabaquismo, controlar la ingesta de alcohol y control de peso.
son los factores prevenibles, los demás ya no, modificables, perdón. Y en los pacientes diabéticos hipertensos, control estricto de glucemia abajo de 130. Porque acuérdense que ya son pacientes diabéticos. No los podemos tener abajo de 100 porque ocasionamos un factor, una complicación que la más común, ¿cuál es? Hipoglucemia. Pacientes con tensión arterial normal alta, ejercicio aeróbico de 30 a 60 minutos. Aquí empezamos con lo cuánto baja dependiendo de lo que hace. Por cada 10 kilos menos, hay una reducción de 5 a 10 milímetros de mercurio. Por la disminución de la ingesta de alcohol, hay una reducción de 3 o 4 milímetros de mercurio. Por eso mejor pónganse a hacer ejercicio. Consumo excesivo de café mayor de 5 tazas al día. Ustedes que van a hacer residencia y que quieren estar despiertos toda la vida, más de 5 tazas al día aumenta 1 a 2 milímetros de mercurio. Una no es ninguna, diría. Esta tabla te sirve para recordarte los niveles de evidencia clase 1, clase 2, para las recomendaciones que vamos a ver más adelante. Igual los niveles de evidencia. Recuérdense que los más fuertes son los 1 y la clasificación A. Cuando es 1A es una excelente recomendación. Cuando es un 3 no es recomendado y cuando es una 2B es más bien de experiencias o lo que se dice. E igual en este grado de clasificación, cuando es E, que es opinión de experto, es que pues no hay mucho que decir, ¿no? Si no es más anecdótico. ¿Qué dice el JNS8 de recomendaciones? En mayores de 60 años es de menor de 150 a 90, ¿de acuerdo? Y es un nivel de evidencia A. Mayores de 60 años, la meta es abajo de 150 a 90. En menores de 60 años, la diastólica siempre debe ser abajo de 90. En menores de 60 años, la sistólica tiene que ser abajo de 140. Pero aquí el grado de evidencia es E. ¿De acuerdo? En 18 años más enfermedad renal crónica, la meta es de menos de 140 a 90. En mayores de 18 años más diabetes tipo 2, la meta es 140 a 90. Población blanca, como ya hemos mencionado, las teosilinedionas, los calcio antagonistas, YECA y ARA2. Población negra inicial, tiazolinedionas y calcio antagonistas. Población negra más diabetes, tiazolinediona más calcio antagonistas. Nosotros no tenemos población negra, entonces esto lo puedes omitir. ¿En dónde estamos nosotros? Mayores de 18 años y enfermedad renal crónica que nos lo puede dar o diabetes, tenemos que dar YECA o ARA2. YECA o ARA2. No, I. Para mis futuros nefrólogos. Que no se les olvide al menos antes de que lleguen a nefro. Y si la meta no se alcanza en un mes, porque dicen, ay, dile chance otro mes y pasan 6 meses y no le cambia nada, es cada mes se aumenta la dosis del tratamiento inicial más un segundo fármaco. Y vuelvo a reiterar, lo leen, ya no voy a repetir lo del YECA. Si no se llega a la meta con 3 fármacos y se requiere utilizar otro tipo de fármacos, es un criterio de envío a segundo o tercer nivel. ¿Sale? Este cuadro es el riesgo de clasificación. ¿Para qué te lo pongo? Para que conozcas cuáles son los riesgos bajos y altos. Menciona historia de hipertensión, sin factores de riesgo, 1 o 2 factores de riesgo, 3 o factores de riesgo. Con hipertensión y sin factores de riesgo sería un bajo riesgo. Por eso aquí se le puede dar dieta y ejercicio. En la vida real, ¿quién tiene esto? Nadie. Entonces, si no te ponen un paciente ideal, tienes que establecer si es de moderado o alto riesgo. Otra forma muy fácil. Si tiene una hipertensión arterial severa y no tiene factores de riesgo, lo cual es imposible, es alto riesgo. Entonces, cuando te pregunten, ¿cuál es el riesgo cardiovascular? Y tienes cifras demasiado altas, todos van a ser de muy alto riesgo para que no estés pensando. Y si te ponen una hipertensión arterial leve
con tres o más factores de riesgo es alto riesgo. Pero si te ponen hipertensión arterial leve con comorbilidad asociada, ¿y cuál es la comorbilidad asociada favorita de este país? Diabetes, es muy alto riesgo. Entonces, si pones en tus opciones muy alto riesgo, tienes una gran posibilidad de que tengas una respuesta correcta bajo este cuadro. No es que te lo tengas que aprender, sino que utilices la lógica cuando estudies estos cuadros. ¿Sale? Aquí se los dejo para que lo repasen. Dicen, ¿hay cosas que hay que aprenderse de memoria? Sí, pero no solamente apeles a tu memoria, apela a tu lógica de entender qué es lo que te piden. Básicamente todos los que tenemos son de muy alto riesgo, ¿de acuerdo? De riesgo muy alto. A ver, mujer 53 años, seguramente ya tiene menopausia, o en síndrome climatérico. Promedio de inicio de menopausia en este país, en las mujeres de este país, 47. Algunas series salen de 45, otras de 47, por si te lo preguntan en un examen. Sin antecedentes personales de interés, pero tiene un antecedente familiar de hipertensión. De igual llega por rinorrea y todo eso. Toma ibuprofeno cada 8 horas de 400 miligramos. Y oximetazolina tópica nasal. ¿Qué provoca? ¿Qué efecto secundario tienen los medicamentos nasales para la gripe? ¿Que provocan qué? Vasoconstricción y suben la presión arterial porque no solamente se quedan en la nariz, sino que van a toda la vía sistémica. ¿De acuerdo? Mejora la congestión nasal y la rinorrea, pero aumenta la cefalea. Seguramente aquí va a ser el debut de la hipertensión, ¿verdad? Se acompaña de mareo y acúfenos. Refiere en 3 ocasiones registro de T arterial alta sin especificar. Tú se la tomas y ¿cuánto tiene? 190, 100. Digo, ya era hipertensa. Solamente el inhalador y la gripe lo hizo aumentar, ¿verdad? Exacerbó lo evidente. Glucosa 77, el riñón está bien, colesterol 274. Ya viste cuáles son tus datos de riesgo cardiovascular y eso. Ya no me voy a regresar en esto. De acuerdo a las cifras de presión arterial y la sintomatología, esto puede corresponder a crisis hipertensiva. ¿De qué índole? ¿Urgencia o emergencia? Urgencia. La crisis hipertensiva se divide en urgencia y emergencia. El febocromocitoma, eso no está diciendo nada. Y la urgencia sistólica no existe. Porque hay gente que en el examen se empieza a inventar cosas que, caray. Realiza anamnesis, o sea, ya le preguntaste qué se metió, cómo se lo metió. Y se prescribió enalapril 10 miligramos de hidroclorotiazida. A los 15 días va a la consulta porque es una paciente bien y todo. Y tiene 120/70. Está controlándose con enalapril 10 miligramos. ¿Cuál es el diagnóstico definitivo de la paciente? ¿Cuál? ¿Hipertensión arterial aguda? ¿Qué es eso? ¿Es aguda y crónica o qué? ¿Es gripa la hipertensión o qué? Sí, está una hipertensión arterial establecida. Un hipertenso nunca va a dejar de ser hipertenso aunque diga que no. Señora, ¿tiene alguna enfermedad? No. ¿Y aquí viene? Vengo por mis medicamentos para la presión. Y para la diabetes. Digno meme. ¿Sale? La hipertensión no se quita. A menos de que la trates con algún té de eucalipto o esas cosas que venden Caloabo o cosas así que vende la industria. Pero bueno. ¿Cómo se debe tratar la hipercolesterolemia de la paciente? ¿Cuánto tenía de colesterol? Me regreso. 274. ¿Qué hacen con ella?
D. A ver, ¿quién es el doctor músculo y gimnasio que dice A? O sea, dieta y ejercicio. ¿Quién confía en sus pacientes? No se debe tratar porque el riesgo cardiovascular es bajo. Tener hipertensión es un riesgo bajo con lo que pesan. C. Se maneja con estatina. Criterios para manejar estatina. Arriba de 240. ¿De acuerdo? Si tiene factores de riesgo, arriba de 200. ¿Sale? Ya me tocará hablar con ustedes de síndrome metabólico. Ahí nos vamos a agotar la discusión de cuánto, a qué hora, de que el colesterol es una cosa muy interesante y demás. Tratamiento no farmacológico. ¿Cuáles son las estrategias antihipertensivas? La reducción de cifras de presión arterial, disminución del daño vascular, la prolongación de la vida útil del paciente, reducción del riesgo global, que es lo que debemos buscar, asegurar el apego al tratamiento, lo cual es difícil cuando le das 4 o 5 tabletas para algo durante 3-4 veces al día, aumentar las tasas de conocimiento y control, supervisar todo el proceso. ¿Cuáles son las modificaciones al estilo de vida por si alguien te las pregunta? Disminuir el peso, cambio en su dieta, ejercicio, disminución de alcohol, supresión del tabaco, modificaciones del factor estrés-hostilidad, importantísimo. Tú que siempre hablas de dieta DASH y no sabes qué es la dieta DASH, hipertenso tenga dieta DASH. Hubo un estudio en Italia hace como 30 años que le preguntaban a los médicos que se indicaban dieta DASH. El 90% decía que sí. Y el 80% cuando le preguntaban cuál era no podía precisar qué era la dieta DASH. Te la regalo para que la analices. ¿De acuerdo? No te la van a preguntar en el examen, solamente te van a decir qué tipo de dieta es. Pero tenla para que la conozcas. Volvemos. La presión arterial baja 1 o 2 milímetros de mercurio por cada kilogramo de peso perdido. Y la pérdida de 10 kilogramos eran los 10 a 20 que mencionábamos, ¿se acuerdan? Disminuye la mortalidad en 25%, disminuye la mitad de desarrollar diabetes, disminuye la concentración de triglicéridos, lo que habíamos mencionado, 10 a 20 milímetros de mercurio de tensión arterial. Cada kilo 1 o 2, ¿de acuerdo? 10 kilos, 10 a 20. Reducción de la ingestión de alcohol, menos de 2 cervezas, menos de 2 vasos de vino tinto. Y las mujeres esta dosis a la mitad, a 1. Ni modo, es una cuestión de ¿cómo se llaman los del riñón que hacen? De los citocromos. Es una cuestión de citocromos. Que haya mujeres que parece que tienen hartos citocromos es diferente. Dicen. Los efectos fisiológicos del ejercicio, que ya lo sabes, disminuye o modula la respuesta adrenérgica, que es un componente fundamental en la fisiopatología, mejora la resistencia a la insulina. Los efectos fisiológicos del ejercicio disminuyen la agregación plaquetaria. Estaba leyendo que la anemia también es un factor de riesgo para desarrollar hipertensión. No está comprobado, pero hay algún componente que menciona. No se los van a preguntar. Mejoría del perfil de lípidos, mejoría de la autoestima, depresión. Aquí está el resumen de todo lo que hemos platicado de reducción de peso, 1 o 2 mililitros por cada kilo. La dieta DASH, que todo el mundo pone en sus notas y nadie la da, 5 a 8. Ahorita lo revisan. La disminución, la ingestión de sodio, 2 a 8 milímetros de mercurio. Promedio 5, ¿de acuerdo? La actividad física, 4 a 9 milímetros de mercurio. Promedio 7. Y el consumo de alcohol, 2 y 4. ¿Sale? Por eso la mejor forma de estilo de vida es dieta y ejercicio, porque juntos los dos nos puede llegar hasta 30.
Volvamos al tratamiento farmacológico. Esa es una tabla que siempre hemos visto. Estos color negro son las mejores combinaciones que podemos dar. Los que tienen así medio transparente, medio blanco son los que tienen menor fuerza pero son indicados. Los que están en líneas punteadas son combinaciones tolerables. Y las que están prohibidas son las que se marcan más adelante, que en este caso sería un ARA con un YECA, ¿de acuerdo? Estas en puntitas son las combinaciones que no se recomiendan. Ahorita las vamos a ver. Algo bien importante que quiero que te aprendas de este cuadro son las dosis. Es importante que las conozcas, que las sepas, que las domines. Hidroclorotiazida, la tableta es de 25 miligramos. La dosis mínima son 12.5. La máxima son 100 miligramos día. Puedes dar hasta 4 de diurético. ¿Por qué no se mandan las 4? Porque ese paciente tendría que tener una sonda integrada. No es cómodo, no es funcional para el paciente. Por eso la dosis que se acostumbra es máximo una tableta al día. Captopril 150 a 150. ¿De acuerdo? Esto es al día porque su tiempo de vida media es 6 a 8 horas. Un paciente con captopril mínimo, con dieta, ejercicio, es cada 12 horas. Si no se lo dan cada 12 horas, está muy mal indicado. ¿De acuerdo? Vamos al enalapril, que es el más importante. Enalapril la dosis mínima es 10, la máxima 60. O sea, puedes dar hasta 2 cada 8 horas. Completamente adecuado. ¿Qué ocurre? Si das a veces la dosis tope, lo que puede llegar a pasar es que puedes encontrar que aumenten los efectos secundarios. Si este paciente que no tenía tos, lo más probable es que empiece a desarrollar tos. Por eso tienes que tener cuidado en subir la dosis de este medicamento, de los YECAs. Nifedipino de 30 a 60 miligramos. El de 30 miligramos es la presentación del famoso Adalat Oros. ¿De acuerdo? Muy bueno para la población mayor. Amlodipino de 5 a 10 miligramos la dosis día. La presentación es de 5. Verapamilo puedes dar hasta 6 tabletas al día. No que algunos ya quieren mandarlo al cardiólogo porque no le pueden dar más que una cada 12 horas. Puedes mandarle 2 cada 12 horas, una cada 8 horas sin problema. Propanolol de 20 a 240. Cuidado con el propanolol, ya sabemos cuál es el riesgo. Metoprolol igual. Muchos pacientes toman solamente la mitad de la tableta. Prazosina, 2 miligramos de 1 a 6 gramos. Efecto secundario de la prazosina, ¿cuál es? Genera a veces somnolencia y baja el gasto también, por lo cual es peligroso darlo en los pacientes durante el día. Se acostumbra a dar en la noche. La prazosina es muy buena para la hipertensión prostática. Losartán, que es nuestro caballito de batalla, 50 a 200. Aquí va un error en la presentación, la dosis es de 50, ¿de acuerdo? 4 tabletas al día puedes dar de losartán sin problema. Felodipino, 5 miligramos, 2 al día. Hidralacina, de 10 miligramos, puedes dar 50 a 100. La hidralacina sobre todo para pacientes con preeclampsia y eclampsia. No es del todo más adecuado. Y la aspirina, 150 miligramos, ya saben, el cuartito. No propiamente para la hipertensión. Contraindicaciones absolutas, que es muy importante que tú lo conozcas y que es una pregunta de NARM, siempre. Contraindicación absoluta de las tiazolinedionas, paciente que tenga gota. Probables contraindicaciones, síndrome metabólico, intolerancia a la glucosa y embarazo. Este medicamento aumenta las cifras de glucosa. Por eso en los pacientes que tienen factor de riesgo como diabetes, la tiazolinediona no es la primera opción. Porque si es diabético, no le vas a aumentar. ¿Sale? Ahí está la explicación. Beta bloqueadores no se lo pueden dar a pacientes asmáticos ni a que tengan bloqueos. Me acuerdo una vez un compañero en el hospital que estaba en la consulta y tomaba al paciente losartán. No hay losartán, pues se lo cambio. ¿Qué si tenemos? Metoprolol. Y le mandó 3 veces al día metoprolol. Nunca le pidió un electro y el paciente lo traía.
lo bloqueó. Y ahí lo tenemos que sacar en urgencias. Bueno, para que tengan cuidado con los beta bloqueadores. Calcio antagonistas, contraindicación igual que los beta bloqueadores, cuando hay un bloqueo auriculoventricular. Los YECAs, ¿cuál es la contraindicación? El embarazo, básicamente. Y esto está siendo ya debatido, pero todavía no hay suficientes evidencias. Los antagonistas receptores de angiotensina, o sea, los ARA2, de igual manera se prohíben en el embarazo o en pacientes con hipercalemia o en pacientes con estenosis bilateral. Aquí hay fácil 5 o 6 preguntas de su examen, ¿de acuerdo? Y los diuréticos tipo antialdosterona, contraindicación absoluta al embarazo o falla renal o hipercalemia. La única combinación prohibida son los YECAs y los ARA2, ¿de acuerdo? Indicación muy buena, YECA y tiazolinedionas, YECA con calcioantagonistas, ¿de acuerdo? El YECA con un beta bloqueador, como ven con línea punteada, no es la más adecuada, pero se tolera. De nueva cuenta, calcioantagonistas con diuréticos tiacídicos, muy bueno. Calcioantagonistas con YECA o calcioantagonistas con ARA2. Los ARA2 con las tiazolinedionas, muy buena, ¿de acuerdo? La única prohibida es con YECAs, ¿de acuerdo? Y beta bloqueadores con tiacídicos, pues no es muy buena, pero es tolerable. Si algún día tienen la necesidad de dar una incapacidad, esta tiene que ser de 3 a 7 días cuando hay un paciente con crisis hipertensiva, ¿de acuerdo? Cuando hay una emergencia hipertensiva, se va a urgencias como tal, porque hay daño a órgano blanco. Y recuerden, las cifras es 220 sobre 110 con daño a órgano blanco. Y en la urgencia hipertensiva es arriba de 180 a 110 sin daño a órgano blanco. Aquí las cifras de tensión arterial se reducen en horas. No es una carrerita de bajarle la tensión arterial en minutos, como antes se hacía con la nifedipina sublingual, porque eso ocasionaba una disminución de gasto y nos ocasionaba NBCs por un concepto de vasoespasmo. En la emergencia hipertensiva sí, hay que bajarlo rápidamente. El tratamiento ideal es nitroprusiato. Tratamiento de elección para emergencia, nitroprusiato. En México no existe, pero bueno. Eso es otra historia, pero no les van a preguntar si en México existe o no. Bueno, en el Ángeles, en el Mosel y en eso sí, ¿no? Pero en la vida real no. En la urgencia hipertensiva el tratamiento es con YECA, ¿de acuerdo? Con el april o captopril para la urgencia hipertensiva tienen hasta 36 horas para disminuirla. Y el captopril no se da sublingual ni molido porque esa presentación no existe. Porque es un clásico de hospital. Captopril sublingual y molido. Que se lo tomen. Un resumen. La hipertensión, el tratamiento se debe iniciar con un bloqueo en el sistema renina-angiotensina, con calcio antagonistas y diuréticos. Se inicia con dosis mínimas recomendadas. Tienen que ir el tratamiento de manera escalonada. Siempre se requerirá más de un fármaco. Es algo importante decir que la mayoría de los pacientes, conforme va avanzando su enfermedad, va a ir necesitando más fármacos. No es que se quede con uno o que haya sido un fracaso tener más de un tratamiento. Lo habitual por la historia natural de la enfermedad es que vayan usando más fármacos. Los beta bloqueadores son de tercera elección y se vuelven de primera elección cuando hay infarto. El empleo de combinaciones fijas ayuda a un mejor apego. ¿Cuáles son estos? Los que desde principio ya tienen la mezcla hidroclorotiazida con losartán y estas mezclas porque es más fácil para los pacientes. Los diuréticos deben utilizarse en dosis mínimas eficaces. Por eso no se pueden mandar los diuréticos no se puede mandar la hidroclorotiazida a 100 miligramos.
por los efectos secundarios deleterios que tiene. ¿Cuáles son los criterios de referencia? Cuando no tienes una unidad suficiente para tratarlo. Cuando sospeches de una hipertensión arterial secundaria, renovascular o endocrina. La más frecuente, el feocromocitoma aquí en México. Crisis hipertensiva es con o sin lesión a órgano blanco. Crisis hipertensiva tiene dos apartados, urgencia y emergencia, para que no te me confundan en los exámenes. Y si se requiere más de 4 fármacos para el control, se requiere enviar a segundo nivel. No porque me piden para autorizarle los sartán, ¿verdad? Prevención primaria. Por cada 10 kilogramos baja la tensión arterial sistólica 2 o 3 mililitros y la diastólica 1 a 2 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Exceso de sal aumenta la tensión arterial sistólica. Si hay una modificación en el estilo de vida, en 25% por lo menos, disminuye 10 milímetros de mercurio. Recomendación que el paciente tiene que estar abajo de índice de masa corporal de 25. Tiene que tener un consumo mínimo de 2 o 3 gramos al día de sodio. Y se recomienda 5 a 7 frutas al día como una recomendación de primer grado. En prevención secundaria, no hay una relación directa entre tabaquismo e hipertensión, pero sí entre enfermedad cardiovascular y la enfermedad cardiovascular por excelencia la hipertensión. La proteinuria aumenta el riesgo de morbilidad cardiovascular. La glucosa y el perfil lipídico nos permite para establecer el riesgo cardiovascular. La hipocalemia está relacionada con aldosteronismo. Tenemos siempre que tener estrategias oportunistas para tener criterios de escrutinio en la revisión. Se debe hacer evaluaciones neurológicas para detectar daños, una estrategia oportuna para ver la detección de hipertensión y el personal de enfermería debe estar capacitado para tomar la TEA y de igual manera para saber cuáles son los fármacos que se necesitan. Doctores, dudas, preguntas. ¿Ahí atrás? La GNC8 recomienda tomar más de 2 dosis, por ejemplo, de captopril. Sí. ¿Está correcto o incorrecto? Captopril más de 2 dosis, sí, por supuesto. Acuérdate que el tiempo de vida media es menos de... Gracias. Acuérdate que el tiempo de vida media del captopril es de 6 a 8 horas. Es que recomienda 2 dosis. Sí, claro, captopril son 2 dosis, enalapril 2 dosis. Todos son de 2 dosis. El enalapril tiene un tiempo de vida media de 10 a 12 horas. Por eso, como dije, a lo mejor se confundieron. Un YECA una vez al día, no, tiene que ser mínimo 2. Captopril inclusive 2, 3 o 4. ¿Sale? Doctores, creo que tienen que estudiar más este tema. Son muchos fármacos, son ideas puntuales que les pongo. Y como ven, tienen que enfocarse en las cosas que vimos aquí. Espero que les haya servido un poco los conceptos que manejamos y seguiremos aquí para cualquier duda o cualquier aclaración. Gracias, doctores.